Hola, profe, soy Micaela Fernández y bueno, en este video voy a explicar un poco sobre el trabajo final de educación sexual integral. Para comenzar voy a contar un poco mi experiencia dentro del trayecto escolar. Yo fui educada en una escuela religiosa católica de acá del puerto de Mar del Plata, llamada Sagrada Familia, en donde la educación sexual integral fue dejada de lado. La única vez que pudimos hablar un poco de los contenidos fue en el 2011 en biología en cuarto año, en donde se nos explicaba un poco sobre el funcionamiento del sistema reproductor y sobre los métodos anticonceptivos, ¿no? Que había que tener en cuenta, que había que conocer para no quedarnos embarazadas y también para evitar eh, enfermedades sexuales. Por eso podemos decir que estos contenidos que se dieron en ese momento están bajo los modelos dominantes que Graciela Morgade clasifica, ¿verdad? Estos modelos dominantes serían el biologicista, en donde se ve a la sexualidad condicionada por los genitales, en donde se hablaba de coito y penetración, en donde esta sexualidad era solamente para aquellos que elegían vincularse de manera heterosexual. Después podemos decir también que se puede ver estos contenidos bajo un modelo biomédico en donde se nos enseñaba, ¿no? Diferentes métodos anticonceptivos para no quedar embarazadas y para no contraer enfermedades sexuales. Y luego también podemos ver estos contenidos bajo un punto de vista moralizante. Bueno, la religión católica acá en esta escuela era transversal, además de tener su espacio curricular específico. Y la religión católica ve, primero, que está mal, ¿no? Esto de tener relaciones sexuales por placer o por goce, y ve a las relaciones sexuales solamente para la procreación. Ni hablar de si alguien estaba vinculado sexualmente con una persona de su mismo género y sexo, eso no se podía hablar porque era tabú. Estos contenidos de educación sexual en ese momento solamente se dieron de esta manera y no se dieron de una manera como para hablar de nuestras emociones y sentimientos. ¿Cómo entiende la ley 26.150 la educación sexual integral? Bueno, esta ley entiende a la educación sexual integral como en un abanico amplio, ¿no? Que toma diferentes dimensiones. La dimensión histórica, la dimensión ética, donde se hablan de los valores, tiene en cuenta las emociones, la psicología de la persona, la cultura, tiene en cuenta también los cuidados de nuestro cuerpo y nuestra salud, tiene en cuenta también la dimensión biológica. También dice, ¿no?, que a partir de 2006 todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en las diferentes escuelas, tanto de gestión privada o estatal, ¿no?, estas escuelas públicas, dentro de la provincia de Buenos Aires. Entonces claramente podemos decir que mi escuela no cumplió esta reglamentación. Otra cosa que podemos decir sobre esta ley es que ve a la educación sexual integral como una educación que nos va a permitir a nosotros como personas, bueno, conocernos a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, conocer al otro, respetar al otro y tener relaciones sexoafectivas mucho más sanas. La tercera pregunta, que habla sobre los lineamientos curriculares, podemos decir que la ley nos indica que está bueno no tener dos espacios de un espacio específico para la materia, pero también que estos contenidos puedan darse de manera transversal en las demás materias de la escuela, ¿no? Como para que así los niños tengan un aprendizaje más significativo y puedan conectar, ¿no?, diferentes conocimientos. También nos indica la ley que si bien estos dos espacios, digamos, el transversal y el espacio más específico curricular, pueden convivir, en los primeros años de primaria e incluso en nivel inicial, los lineamientos curriculares nos dicen que también que está bueno, que es un poco mejor dar la materia de manera transversal, ¿no? Y que esos contenidos estén fusionados en los contenidos, ¿no?, y en los temas abordados en otras materias.
Bueno, con respecto a los 5 ejes que plantea la pregunta 5 en el texto de Educación Sexual Integral, este texto nos habla de diferentes ejes que tocan los diferentes contenidos para desarrollar esta materia de ESI de una manera mucho más amplia y enriquecedora. Se nombran entonces como ejes reconocer las perspectivas de género, respetar la diversidad, respetar la afectividad y tenerla en cuenta, ejercer derechos sexuales y reproductivos y cuidar el cuerpo y la salud. Yo elegí para desarrollar un poco más a fondo el tema de valorar la afectividad, no porque, bueno, me pareció muy importante. Yo hasta este momento no me imaginaba que en la escuela se podía tener un espacio para hablar de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de cómo nos vinculamos con el otro. Y un poco este eje quiere abordar estos temas, no quiere tratar de que el aula también sea un espacio de confianza, ¿no? Para que cada uno pueda escuchar al otro, pueda escuchar lo que le pasa al otro y también así enriquecernos. Quiere abordar temas como amor romántico, monogamia, poligamia, cómo nos relacionamos con el otro, el tema de la amistad, el tema también de que las relaciones sexuales, además de ser un, un espacio para procrear, es un espacio para conocer al otro, para conocerse a uno, para disfrutar y compartir con un otro. Así que nada, me pareció muy importante que en las escuelas se puedan generar estos debates, ¿no? Estos espacios de confianza. Y también por si algún niño o niña sufre algún tipo de abuso o algún tipo de maltrato en la casa, sepa que en la escuela se puede confiar y se puede contar y que hay autoridades detrás que van a estar a su servicio, ¿no? Para defender sus derechos. Otro factor importante que puede tratar, ¿no? Este eje de valorar la afectividad es que conocer los sentimientos nuestros y de los otros nos van a hacer más empáticos y va a hacer que nosotros podamos ser conscientes de nuestros vínculos, ¿no? Sociales con un otro y poder tener vínculos afectivos, relaciones sociales afectivas mucho más sanas. Bueno, luego estos elementos, ¿no? Implican una ruptura en cuanto a estos contenidos de educación sexual se dan bajo los modelos dominantes. ¿Por qué? Bueno, primero porque marcan, ¿no? Tienen en cuenta a las personas que somos sujetos, además de que podemos llegar a procrear, somos sujetos de deseo, ¿no? Somos sujetos que nos podemos vincular con un otro, que tenemos emociones. Entonces, bueno, al hablar de todas estas cuestiones, rompe con solamente este pantallazo biomédico, biológico y moralizante que se nos daban en los contenidos, ¿no? De educación sexual tradicionales. Y bueno, y hacen que este espectro de educación sexual sea un abanico más amplio de muchas más posibilidades para respetarnos a uno y respetar al otro. Y no queda solamente ahí enmarcada en una cuestión de, bueno, la sexualidad es solamente para procrear y utiliza estos métodos anticonceptivos para no quedar embarazada o para no contraer enfermedades sexuales. Respecto a la última pregunta, el punto 4 que nos daba para cuestionar un poco sobre alguna situación que pueden darse en las escuelas, yo elegí la última situación en donde, contándolo así por arriba, la docente estaba explicándole a los niños y a las niñas una situación familiar en donde habían dos padres no componiendo esta familia con sus dos hijos. Y que al otro día una madre y un padre se acercaban a la escuela a decir que no estaban de acuerdo con que se enseñen estos contenidos a los niños debido a que lo veían de una manera inmoral. Bueno, yo para justificar este caso, ¿no? Justifico que el contenido que da la maestra está muy bien porque cumple, bueno, un derecho, ¿no? Que es primero dar un espacio a la educación sexual integral, hablar de mostrar familias diferentes a las que nosotros conocemos normalmente, que son familias de padre y madre, sino dar a entender también que existen otros tipos de familias, otro tipo de configuraciones familiares que pueden ser las monoparentales, que bueno, esto es un lineamiento curricular que está dentro de la educación sexual integral. También, bueno, el respeto a la diversidad, ¿no? El respeto al otro, ¿sí? Poder entender, ¿no? Que
que si dos personas se unen por amor y deciden formar una familia está muy bien. Bueno, también respeta la diversidad de género y a la diversidad sexual de todas las personas. Y también tiene en cuenta que hay una ley sancionada en el 2010 que es la ley eh, del matrimonio igualitario. Entonces, está muy bien que se expliquen y se muestren diferentes realidades sociales que se viven, ¿no? En nuestro cotidiano o en nuestra ciudad, por ejemplo. Y bueno, y si las padres dicen que eso es inmoral, en realidad es un punto de vista de ellos que, bueno, pueden ir y expresarlos a la escuela, pero eso no tiene que alterar, ¿no? Que los niños y niñas reciban la educación sexual debido a que es, los contenidos, ¿no? Que incluyen en la educación sexual debido a que es su derecho como ciudadanos, como sujetos de derecho. Y bueno, lo hablamos muchas veces en Zoom, que a mí me parece interesante que las escuelas, además de educar a los niños, también eduquen a la comunidad de los padres, porque de esta manera también se rompen, ¿no? Con ciertas barreras, por ejemplo, en este caso moralizantes o ciertas ideas religiosas que podemos tener nosotros que impidan que este derecho de educación sexual se imparta en las escuelas. Bueno, profe, esto fue todo mi exposición sobre el trabajo de educación sexual. Así que nada, espero que lo haya disfrutado. Le mando un beso y que tenga felices vacaciones.